Vía Pública. 11 de la noche en punto. Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo Vía Pública en esta jornada de día martes, un día frío en gran parte de la zona central del país, con lluvia también en el sur de nuestro país y a solo 5 días de la elección primaria oficialista. De eso y más, por supuesto, vamos a estar desarrollando los temas acá en Vía Pública. Pero a esta hora el mundo sigue atento a lo que pasa en varios lugares, en varios países. Israel, por ejemplo, anunció que se abstendrá de continuar atacando a Irán. Esto luego de una conversación que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el alto al fuego está en vigor y que debe ser respetado. El anuncio llega luego de los intensos bombardeos israelíes sobre territorio iraní, los cuales a su vez fueron respondidos con lanzamientos de misiles por parte del régimen de Teherán hacia Israel, ataques cruzados que provocaron esta mañana la molestia de Donald Trump. El mandatario instó a Israel a no lanzar bombas contra el territorio persa después de que el gobierno de Israel ordenara poderosos ataques contra Teherán por incumplir con la tregua. El enojo de Trump era evidente al criticar a ambos después de que se acusaran mutuamente de romper el alto al fuego. En una publicación en su red social instó que la tregua sigue en pie y que los aviones de Israel regresarán a casa. Su frustración ocurre después de que Israel dijo que interceptó un misil lanzado por Irán horas después de que entrara en vigor la tregua. Teherán negó haber atacado y advirtió que cualquier nueva agresión será respondida de manera firme. Si bien Israel lanzó un ataque contra un radar iraní, dijo que se abstendrá de realizar más bombardeos después de que el primer ministro Netanyahu habló con Donald Trump. Hasta el momento, el alto al fuego parece estar funcionando. En las primeras horas del martes, antes del inicio oficial de la tregua, al menos 4 personas resultaron muertas producto de los ataques. La guerra de los 12 días, vamos a ver cómo continúa durante las próximas horas, porque la verdad es que el mundo, a pesar de todo esto que le hemos relatado, está en vilo hasta ahora para saber si se respeta o no la tregua que ha impulsado el presidente de los Estados Unidos, que muchos analistas dicen podría ser el gran ganador de estos 12 días de intensos bombardeos. Eso en el exterior, porque en la política chilena estamos a solo 5 días de la primaria oficialista y como cada día martes tenemos nuestro panel de debate y de conversación con 2 amigos de la casa. Nos acompaña ya en este lugar Nerea Palma, investigadora postdoctoral del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES. Bienvenida, Nerea. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también está Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Buenas noches, ¿qué pasa? Aquí estamos felices de estar como todos los martes. Bienvenidos, pues hemos hablado prácticamente todo el año de las primarias, de las elecciones. Estamos a 5 días. ¿Quién llega mejor, un hombre o una mujer? Nerea. Bueno, las primarias siempre son súper interesantes en el sentido que son una antesala a una elección, en este caso presidencial. Podríamos pensar que unas primarias tienen algún tipo de anticipo de la elección presidencial, pero aquí tenemos una primaria bastante atípica en el sentido de que es con voto voluntario y la elección presidencial es con voto obligatorio, ¿ya? Eso hace muy difícil predecir si es que en una primera vuelta a un candidato o una candidata que va liderando la primaria, las encuestas, y que gana la primaria tenga necesariamente un buen desempeño en la primera vuelta. No hay, digamos, ningún tipo de garantía. Y por lo demás, algo relevante que también me parece que hay que destacar en esta primaria es el hecho de que sí, efectivamente es con voto voluntario, pero hemos tenido 7 elecciones con voto obligatorio ya. Entonces eso significa que, según lo que parte de la investigación empírica de la ciencia política nos dice, que el votar es un hábito. Puede que existan personas que antes no votaban, que empezaron a votar cuando el voto se hizo obligatorio y que, como ya formaron el hábito de votar, voten en esta elección primaria cuando, ¿cierto?, antes no estaban participando cuando el voto era voluntario. Entonces, a lo que voy es que hay incerteza respecto no solamente de quién va a ganar, ¿ya? Podemos conversar de lo que dice la encuesta, pero también, súper importante, la participación electoral. Rodrigo, prendieron estas primarias, ¿no? Algunos decían, bueno, partió más o menos, todos decían va a ganar Carolina Toá, por lo menos al principio, hoy día está todo más revuelto. ¿Tú tienes claro un ganador para el domingo o noticia en desarrollo todavía? Yo creo que noticia en desarrollo, pero sin duda ha aprendido. Eso yo coincido en eso, ¿no? Ahora comenzó ya hace un poquito más de un mes una elección, efectivamente con la gran favorita que era Carolina Toá y con un ambiente poco propicio electoral. Había poco ambiente, si bien había en primaria, estábamos preocupados de lo que pasaba en la vereda del frente entre las disputas de los Kaiser, Kass y Matei. Sí. Y paulatinamente, a medida que también
nos acercamos al día de la elección, los ánimos empezaron a calentarse un poquito más y entre cruces de información, el lanzamiento yo creo que importante fue la franja electoral, que también marcó diferencia y también generó ciertos roces, han generado y han condimentado esta primaria que yo creo que ya efectivamente ya parece primaria, ya parece elección, ¿no? Antes no tenía ese disfraz. Ahora, ¿cuáles son las claves? Primero va a ser fundamental saber quién gana. Entró muy bien Toá y todo dice que finalmente parece que Janet Jara corre con ventaja para el día domingo, nos dicen desarrollo, pero eso sí es lo que hemos podido percibir y lo que hemos leído en la encuesta que se han podido ver. Dos, es importante lo que dice Nerea, ¿cuántas personas van a concurrir a votar? ¿Cuántos millones crees tú que van a ¿Cuántos venir? millones? O sea, es difícil, pero yo... Porque pueden votar, perdón, más de 15 millones de personas están convocadas a Sí, votar. pero al final del día solo... Dicen que el éxito solo- se mide con 2, no sé si coinciden ustedes No más con de eso. 15 millones porque hay unos militantes, los militantes de los partidos que no están convocados, no pueden, ínfima la proporción, pero ellos no pueden participar. Aquí están convocados independientes y los partidos y los militantes de los partidos Pero de la ¿cuánto es un primaria. éxito? En la primaria anterior, la última, la del 2021, que compitió Gabriel Boric con Daniel Jadwe, votaron casi 1.800.000 personas. Ahí no participó el socialismo democrático. Por lo tanto, uno tendría que pensar que ese es como el piso, de ahí para arriba. Pero los mismos comandos saben que efectivamente, dado distintos factores, la lentitud en que se demoró en emprender la elección, todavía no están ajustados a ese voto voluntario obligatorio, estamos en periodo además de vacaciones. Bueno, hay una serie de elementos que han llevado a la moderación a los comandos y hablan que esa es como la meta, mantener la votación de la primaria. Ahora, ¿qué pasa si es menos? Imagínate que hablamos de 1.200.000, la energía, la fuerza con que gane la persona con una votación menor a la anterior, yo creo que marca pauta. Va a ser distinto quien gane si es que tiene más de 2 millones o si tiene menos de 1.500.000. Nerea, tomando el ejemplo que plantea Rodrigo, si vota 1.500.000 personas, por ejemplo, en la primaria, esto lo vamos a ver realmente el domingo. Exacto. ¿Eso abre la opción de que aparezcan nuevos candidatos que representen al mundo de la izquierda o al mundo del socialismo democrático? De todas maneras, o sea, ¿Sí? me Ya. parece que eso abre la puerta a que nuevas candidaturas digan hay un electorado por conquistar que ciertamente no fue a votar en las primarias. Me parece que en general un resultado bueno para estas primarias sería en el umbral de 2 millones hacia arriba, pensando en que obviamente no sabemos si son exactamente las mismas personas que están votando respecto de la primaria de la elección 2021, pero pensando que el socialismo democrático debería movilizar un poquito más allá del umbral que vimos en la elección del 2021. Ya, y un candidato extra podría aparecer si gana Janet Jara como si gana Carolina Toá. En ambos escenarios, ¿tú ves que puede aparecer alguien que no vemos hoy día en el escenario, en el tablero? Sí, de todas maneras. En general veo mucho más probable, o sea, partiendo de la premisa, ¿cierto?, que vamos a tener una elección muy diferente si gana una candidata u otra, que son las dos que van liderando las encuestas, según nos dice CADEM. No es lo mismo si gana Jara, incluso el propio comando de Evelyn Matei lo ha reconocido en términos de que la campaña, ¿cierto?, y la estrategia de campaña puede cambiar un poco en la medida en que gane Jara por un lado o en la medida en que gane Toá. O sea, son estrategias diferentes. Me parece que pasa lo mismo en el sector de izquierda si gana una candidata u otra. Por ejemplo, el gobernador Mundaca ya dejó abierta la puerta a que es posible, ¿cierto?, que también participe de la elección presidencial. Si gana Carolina Toá, porque él dice que va a votar gana por Carolina Winter o por Jara. Exactamente. Entonces ahí ya me parece a mí un contendor bastante significativo que no teníamos quizás en consideración hace algunos meses, que podría aparecer si es que un sector queda, entre comillas, porque supone que todos se ponen detrás de Carolina Toá, huérfano si es que ganase, por ejemplo, Carolina Toá. Ya, Rodrigo, ¿ves un escenario similar de que pueda aparecer un candidato outsider independiente quien gane el domingo? Se habla del gobernador Mundaca, pero también, por ejemplo, de Harold May Nichols, del expresidente No, porque ese ya está. del fútbol, eso pero te que él podría agarrar a la gente del centro, yo si te es que iba a gana Janet Jara. Yo te iba a comentar eso. Yo no sé si puede aparecer uno o de los que están consolidarse. Bueno, tiene las firmas todavía. Está Harold McNichol, que parece que es el que tiene más firmas. Ya tiene la mitad de las firmas, tengo entendido. Artés, Marco Enrico Minami, Franco Parisi, son candidatos que están en procesos de candidaturas que eventualmente podrían verse beneficiados, depende del resultado que tengamos el domingo, si es una izquierda más moderada como Carolina Toá o una izquierda más extrema como lo que representa Gonzalo Winter y Janet Jara. Y me da pena, pero nunca hablamos de Mulet, pero ha sido una buena campaña, a mí me ha gustado. Sí. Reconozco Hasta que Podo sacó en el debate. Hasta Podo sacó el debate, efectivamente. Sí, se le bien parado el día domingo. Pero las posibilidades son más lejanas en este caso y siempre hablamos de los otros tres. Pero efectivamente hay espacio, creo yo,
para que haya surgimiento de alguna nueva candidatura, ya sea en el triunfo de Janet Jara o en el triunfo de Carolina Toá, o la consolidación, y eso va a depender mucho del discurso que tengan los candidatos que ya están en carrera, de poder también en el fondo rescatar o ver beneficiado. Marco Enrique probablemente va a tratar de hacer guiño al socialismo si es que resulta Jara, lo mismo Harold McNichol, que tiene una ideología más de centro-izquierda. Pero un elemento que va a ser importante también, dependiendo del triunfo del candidato del domingo, ver cómo se va a configurar, que es muy importante para la elección de noviembre, la elección parlamentaria. Si van a ir en una sola lista, en dos listas. Yo veo con diferencia, si es que Janet Jara triunfa el día domingo, que el socialismo democrático logre acuerdo para ir en una sola lista con un partido comunista que va a tener más peso, va a tener un poder de negociación más potente, porque efectivamente va a querer imponer su peso si es que ganó la elección, y eso de alguna otra forma va a fragmentar la elección a nivel de parlamentario. Entonces va a ser tiene muchas claves la elección de la noche. Ya, y si el domingo pierde Carolina Toá, ¿cuánta responsabilidad hay del Partido Socialista? Que muchos dicen, uno ve columnas de opinión, de que no hay una total convicción de respaldarla. Y se agarraron estos días por los famosos tuits donde ella dio el pésame por la muerte de Rafael Cumcille. Hay todo un entrevero subterráneo de mucha gente del PS que al parecer no está convencido con Carolina Toá. Sí, de hecho, el domingo, en el debate, dentro de las cosas que estábamos conversando con Rodrigo y con Poirot... backstage el domingo. Sí, exacto. Estuvimos ahí muchas horas comentando el debate. Sí, pues ya hablamos harto de Don Daur. Bueno, entonces, en esta conversación que tuvimos con Poirot, justamente lo que él nos decía es que dentro de no solamente el backstage del debate, sino que el backstage parlamentario, dentro de las personas que sobre todo están en el socialismo democrático, en el Partido Socialista, es que, perdón, no del Partido Socialista, del socialismo democrático que no están en el Partido Socialista, es que hay algún tipo de molestia con el Partido Socialista por el poco despliegue, el poco compromiso. Porque no se la jugó en el fondo. Porque no se la ha jugado de la manera en que se esperaba que se la hubiesen jugado. Si nunca fue la candidata del Partido Socialista, Carolina Toá. Esa es la candidata de Paulina Bodanovich, ¿te acuerdas? Paulina Bodanovich, tratando de convencer a Michelle Bachelet. Exacto. Incluso se habló, y me consta, de parlamentarios muy cercanos al socialismo, de hecho, parlamentarios que hoy son parlamentarios y en ese momento no eran parlamentarios, tenían candidato al gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Rego. Sonaba mucho más cercano al socialismo que Carolina Toá, por lo tanto, las energías claramente están en otra dirección. Y esa noche, si Carolina Toá pierde, y pierde por un margen importante, se verán anoche los cuchillos largos, como se dicen en política, y se van a pasar la cuenta. Pero al final del día, yo siempre he dicho, la centroizquierda tiene una virtud, que tienen vocación de poder y son capaces de, pese a estas diferencias, poder ordenarse y estructurarse en pos de una elección parlamentaria que queda a la vuelta de la esquina. Ya, si Gonzalo Winter llega tercero, a mucha distancia del segundo, que es lo que muestran hasta la semana pasada algunas encuestas, pero podemos hablar de las encuestas esta semana. ¿Cómo queda el Frente Amplio? ¿Cómo queda el partido que es el pivotal del presidente Gabriel Boric? Sí, o sea, obviamente que queda dañado. Y me parece en general que queda dañada la imagen del partido pensando no solamente la candidatura de Gonzalo Winter hasta el momento, sino que también en general por las figuras importantes que vemos del Frente Amplio que están acompañando la campaña de Winter, como por ejemplo el alcalde de Maipú, Bodanovich, exactamente, quien ha sido uno de los líderes más importantes, no solamente dentro del Frente Amplio, sino que en la campaña de Gonzalo Winter a nivel territorial. Su capital político, no estoy diciendo que lo pierda, pero evidentemente que su imagen también queda dañada porque si bien ha sido el alcalde más votado, no solamente en la elección que tuvimos recientemente a nivel subnacional, sino que además en la historia de las alcaldías, uno podría pensar, puede ser alguien que marque la diferencia, pero lo que estamos viendo es que no. Hay efectivamente, según lo que nos dicen las encuestas, la figura por lo menos del alcalde de Maipú no ha marcado ninguna diferencia. Entonces, no solamente me parece que... ¿Pero ahí pueden apuntar a él por no recoger él la bandera de candidato presidencial? ¿Esa es la culpa que él debería pagar? No creo que sea la culpa que él debería pagar porque él ya había asumido el compromiso de la alcaldía de Maipú, pero sí creo que sería, si es que queda tercero, por ejemplo, Gonzalo Winter, sería no solamente pérdida para Gabriel Boric, para el Frente Amplio, sino que también, obviamente para Gonzalo Winter, el Frente Amplio en su conjunto como partido, pero además, por ejemplo, para una figura tan importante para el Frente Amplio y para la izquierda, como por ejemplo el alcalde de Maipú. Rodrigo, ¿coincides con ese análisis? Si pierde o si no gana o sale tercero Gonzalo Winter, ¿se ve afectada la marca Frente Amplio? ¿Esto llega al presidente Boric, por ejemplo? Yo solo tengo una reserva. A ver. Que en términos generales el Frente Amplio siempre ha sido subvalorado en la encuesta. Lo vivió
Beatriz Sánchez en la encuesta presidencial cuando compitió con Sebastián Piñera, lo vio el propio presidente Boric en la primaria anterior con Daniel Jadwe. Por tanto, miremos con atención lo no que hay que subestimar, no hay que subestimarlo, porque además tiene estas plataformas. Yo creo que tiene una votación importante en Maipú, más allá de la que tenga a nivel nacional. Yo creo que va a ser Maipú, Viña, Valparaíso, que son alcaldes, son comunas, regiones que movilizan mucha gente y sabemos que el efecto también movilizador de las municipales puede generar algún efecto, pero observarlo. Ahora, si él pierde y sale tercero, sin duda creo que un golpe para el Frente Amplio, para el presidente Boric y para algo que también esconde también la candidatura de Gonzalo Vinter, que es la crítica a la exconcertación, a los 30 años, esta ideología o enamoramiento de lo que significó el proceso del golpe, del estallido social, de octubre del 2019, creo que termina por hundirlo, fíjate. Entonces, yo miraría con esas claves. La clave presidente, porque sabemos la cercanía que tiene Gonzalo Vinter con el presidente Boric, la clave también ideológica de la rememoranza al estallido social también, y probablemente también una crítica porque él se está contrastando con dos personas con experiencia bastante más larga en política que lo que tiene. También una crítica a la juventud que ha llegado también a gobernar con poca experiencia. Yo creo que aquí, paradójicamente, va a valer un poco, creo que la experiencia versus la juventud. Ya, ¿el presidente Boric fue presidente en esta elección primaria? ¿O sabemos, él hizo algún gesto con algún candidato, Nerea? Sí, o sea, si es que nos estamos haciendo la pregunta de cuál será el candidato o la candidata de Gabriel Boric, evidentemente que es difícil suponerlo en el sentido que, por supuesto, es su sector político. O sea, él mantuvo distancia con todo. A todos les dio la misma garantía. Exactamente. Ya. Pero podríamos pensar como dentro de su corazoncito, ¿cierto? Como quién será su candidato o candidata, por quién irá a votar el domingo. Podríamos presuponer, ¿cierto?, que como es parte de su partido político, Gonzalo Vinter sería en ese sentido su amigo, candidato, claro, exactamente amigo, su candidato, digamos, por excelencia natural, pero sí creo que es relevante pensar no solamente en términos de cuál es su, no sé, propuesta programática más cercana a lo que él considera correcto, sino que además quién puede ser más competitivo. Y me parece que en general hay una porción de votantes, sobre todo en una elección voluntaria, que vota a las personas más ideologizadas, con más interés en la política. También hay un cálculo, ¿cierto?, de, bueno, hay un cálculo electoral de quizás no voy a votar por el candidato o candidata que se acerca más a mis preferencias, sino que por quien yo considero que puede ser competitivo o competitiva. Y en ese caso, quizás a algunas personas del Frente Amplio están diciendo, estamos percibiendo la candidatura de Gonzalo Vinter como no tan competitiva, quizás vamos a votar por Jara, por ejemplo. ¿El voto útil que comentábamos el domingo? Exacto, sobre todo con voto voluntario. Pero, por supuesto, que esto es bajo el supuesto de que estas personas están siguiendo la campaña, que están informadas, y es un supuesto súper difícil, pensando en que la mayoría de la población no sigue noticias políticas. Entonces, es un supuesto súper importante. Rodrigo, el cómo viene el gobierno del presidente Boric desde el 30 de junio en adelante tiene mucho que ver con la elección primaria. ¿Puede tener un giro más a la izquierda o mantenerse en la línea en la que va dependiendo si gana Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Janet Jara o el diputado Mulet? Yo creo que el presidente va a tener que, independiente del resultado, empezar a planificar su proyecto político. El del. Individual. El del. Y por cierto, el de su sector. Y a ese me refiero al Frente Amplio. Por eso, una derrota de Gonzalo Vinter muy estrepitosa significaría un golpe duro para el proyecto. El presidente es una persona muy joven. Sabemos que ya está pensando en varios años más en proyectarse. El proyecto del Frente Amplio propone también cambios al futuro, por lo tanto, yo me imagino que él va a tratar de seguir tratando de sacar ciertos proyectos que van en la línea del Frente Amplio y tratar de llevarlos a efectivos, lucirse. Me refiero al fin del CAE, por ejemplo, la promesa del fin del CAE, el aborto, eutanasia, que son proyectos que se identifican mucho con la identidad del Frente Amplio para de alguna forma proyectarse y congratularse con un electorado, con una adhesión que si bien ha sido leal, tiene cierto grado de decepción. Pues si quienes votaron por el presidente Boric hace 3 años y un poquito más de fracción, votaron por un gobierno reformista, refundacional, con muchos cambios, y al final del día no hubo cambios ni en pensiones, ni en ISAPRE, ni reforma tributaria, ni tenemos nueva constitución. Por tanto, hay un electorado que está decepcionado de un gobierno que esperaba mucho más cambio refundacional. Por tanto, me imagino que los últimos meses van a estar enfocados en tratar de consolidar ese electorado que, si bien ha sido leal, mantenerlo por los próximos años como proyecto político de él y del Frente Amplio. Hablemos de la derecha, hablemos de Evelyn Matei. ¿Afectó su candidatura no estar participando en el periodo de primarias, no estar en la franja presidencial? ¿Afectó, golpeó su candidatura, Nerea? Afectó en relación ¿O a aguantó bien?
Sí, yo me preguntaría cómo afectó en relación a qué, porque si bien Evelyn Matei ha bajado un poquitito en la encuesta, ha subido Kast, y Kast tampoco tuvo primaria. Entonces podríamos decir, quizá que haya disminuido Matei no está relacionado, ¿cierto?, con una primaria, sino más bien con el alza de Kast. Eso, y con segundo... O sea, ella no fue invisible en estos 2 meses de campaña. Para nada, para nada. Ha tenido declaraciones polémicas, por ejemplo, y eso me parece que en general también ha contribuido a que sus propuestas, por más que uno podría decir son correctas, incorrectas, buenas, malas, polémicas o no, pero sí ha estado en los medios de comunicación, que por lo menos eso la hace visible. Y lo segundo que quería decir con respecto a eso, y no solamente afecta en el caso de la derecha, sino que también en la izquierda, y es que nosotros estamos suponiendo que los resultados de las encuestas, por ejemplo, CADEM, que siempre es la que más discutimos porque sale semana a semana, tiene cierta validez metodológica, cuando yo antes de la primaria no podría decir, ¿cierto?, que eso es completamente así. O sea, es responsable decir que la encuesta CADEM tiene una tasa de éxito del 6%, es decir, del 100% de las personas que llaman, solamente el 6% responde. Y nosotros tendremos razones para presuponer que ese 6% que está respondiendo a la encuesta CADEM es diferente al 94% que no está respondiendo. Existe la posibilidad que la encuesta CADEM esté reflejando un escenario que no necesariamente es así. Entonces, yo tendría harto ojo, y sobre todo cuando hay poquitos puntos de diferencia, no solamente porque la encuesta tiene una baja tasa de éxito, sino que además por la tasa de error, ¿cierto?, que presupone la encuesta. Entonces, yo me iría cuidado con las piedras, pero sí que es verdad, ¿cierto?, que por lo menos en el panel que tiene CADEM cautivo y las personas que recurrentemente llama, sí ha bajado Evelyn Matei, y eso podemos suponer que tiene que ver algo con Kast, pero no creo que tenga que ver en este caso con la primaria. Rodrigo, ¿coincides con ese análisis? ¿Aguantó bien la campaña de la primaria oficialista de Evelyn Matei desde su vereda, que quizás no tuvo tanta visibilidad, no tuvo franja ni nada de aquello? Yo, siendo partidarísimo de las primarias, siempre he sido pro primaria, y me parecía un error de Chile Vamos, de Republicanos y del Partido Nacional Libertario no llegar a la primaria, porque creo que además es una opción histórica de que en primera vuelta gane probablemente la centro-derecha, pero bueno, ya no fue. Además ¿cómo se llama? Se desarrolla el músculo electoral, una serie de beneficios. Bueno, pues ya no hubo. Pero fíjate que el riesgo que existiera la invisibilidad justamente de Evelyn Matei o de José Antonio Kast y Johannes Kaissi, la verdad que no ha sido así. Han estado bastante presentes en la discusión, yo creo que bastante más de lo que yo esperaba, incluso a veces bastante más de los que estaban en primaria. La franja, no tener esa posibilidad, creo que es una farra, pero no creo que haya influido, fíjate, y no creo que influya mayormente más. Creo que, y esta es una hipótesis que estoy desarrollando ahora, pero creo que no haber participado de primarias, dependiendo del resultado del domingo, puede ser una buena noticia para centro-derecha. Si gana Janet Jara el día domingo, probablemente la oposición, la centro-derecha, se va a enfrentar contra la candidata que menos quisiesen ellos en el gobierno, porque representa probablemente la idea más contraria de todos los candidatos. Y como existe una correlación en el Congreso habitualmente entre el candidato presidencial y los parlamentarios, también implica que puede haber una sobrerepresentación del Partido Comunista. Y frente a la posibilidad de que gobiernen la centro-derecha, me imagino que van a querer menos comunistas, menos centro-izquierda que ellos. Por lo tanto, tengo la impresión de que podría haber, si gana Janet Jara, abrir espacio justamente para una, no sé si negociación o pacto, pero por lo menos empezar a conversar más a nivel de alianzas parlamentarias, por omisión, restarse para hacer una elección más inteligente e impedir tener un Congreso que sea tan opositor eventualmente a cualquiera de los candidatos que gobierne, que no lo vea tan marcado nítidamente antes de la primaria. Así que no participar en la primaria, por lo menos no habría espacio para estas fricciones, estas peleas que sí hemos visto en el oficialismo. Ya, ustedes dicen que no lo afectó, pero todos coinciden en que se enredó la candidatura de Evelyn Matei, con esto de los 11 voceros. Es que no es para ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué se enredó tanto? ¿Por qué se cogió mal a la gente? Yo creo que en eso no fue en las primarias, sino que hubo un proceso de instalación después de... ¿Se leyó mal el escenario quizás o no? ¿Ah? ¿Se leyó mal el escenario? Yo no sé si el escenario, pero creo que el comando, como después de 2 años de campaña, uno a veces toma buenas o malas decisiones. Y creo que, por ejemplo, la decisión de ampliar a tantas personas las vocerías, sobre todo con incumbentes que tienen intereses a veces distintos a los presidenciales, enredó los mensajes. Entonces, por un lado la candidata decía algo y los voceros otra cosa, se interpretaba que había 2 miradas diferentes dentro del comando.
Pero creo que el 29, entonces creo que más que la no participación en la primaria, perder la franja, aquí hubo decisiones estratégicas que yo creo que se equivocaron. Y se están tratando de enmendar. Yo creo que el 29 de junio, después de esa noche, hay una franja, hay una posibilidad justamente para tomar camino en pos del resultado que tenga esa noche. Y algo de eso estamos viendo, porque creo que le va a encomendar un rol más activo a nivel territorial a los alcaldes, que tiene toda lógica, más que voceros, los alcaldes son de terreno, eliminar voceros parlamentarios que están con intereses en elecciones. Entonces, creo que está tomando un camino y vamos a ver si de alguna forma lo logra capitalizar después del 29 de junio. Nerea, a partir del lunes, siempre hablando de la derecha, ¿deberíamos ver un endurecimiento del tono de Evelyn Matei y también de José Antonio Kast? Hoy día en la mañana le preguntaron a Matei si ella le daría el apoyo a José Antonio Kast en segunda vuelta y evitó responder la pregunta. Probablemente Kast, si le pregunta, más, si yo no tengo problema. Quizá, sí. ¿Cómo lees tú ese escenario? ¿Deberían friccionarse más esas dos candidaturas? Sí, o sea, a partir del lunes parte la campaña más de verdad, en el sentido de que ahora con mucha más claridad respecto de quién va a estar en la vereda al frente, y obviamente que eso va a determinar la estrategia. O sea, como decía anteriormente y el propio comando de Evelyn Matei lo ha reconocido, es distinto el escenario de la estrategia electoral si es que gana, por ejemplo, Toá o si gana, por ejemplo, Jara. Y en ese sentido me parece que es lo que vamos a ver en las derechas. O sea, así como Evelyn Matei y el comando de Evelyn Matei va a tener más claridad de quiénes se enfrentan, José Antonio Kast también va a tener más claridad respecto de quiénes se enfrentan. Y obviamente, que me parece a mí que la estrategia de José Antonio Kast es diferente a la de Matei en el sentido de que la meta de José Antonio Kast tiene que ser de nuevo ganar la primera vuelta, así como lo hizo el 2021. Cualquier otro escenario es pérdida. Lo deja fuera de competencia. Lo sabemos. Puede quedar segundo y puede quedar Matei. ¿Tú suscribes la tesis de que pueden pasar dos de derecha? Pueden pasar. A mí me parece que de aquí a noviembre están todas las puertas abiertas y en ese sentido me parece que cualquier escenario que sea diferente a lo que hubo el 2021 se puede leer como pérdida de parte del electorado de José Antonio Kast, incluso pensando que Sichel era un candidato que tenía menos raigambre, por ejemplo, en los partidos políticos que Evelyn Matei, que debería irle mejor que Sichel, evidentemente. Fíjate que yo también creo que a partir del 29 va a cambiar el tono. Porque las elecciones... O sea, ¿cambia para mejor? ¿Para endurecerse más? No, va a endurecerse sin duda, porque finalmente los candidatos capitalizan o buscan votos por sus virtudes y capacidades, pero también por las diferencias, defectos o incapacidades que tiene el otro. Para posicionarse hay que marcar claro, posición. Hay que marcar la diferencia. Entonces, sin duda, probablemente Evelyn Matei va a cuestionar la capacidad de gobernabilidad que tiene José Antonio Kast. José Antonio Kast le puede enrostrar que también forma parte de una derecha que se ha entregado y que ha negociado con la izquierda. Kaiser va a hablar de, no sé, que hay que reducir el Estado a cero. Van a marcarse las diferencias. Las vamos a empezar a ver a partir del 1 de julio, probablemente ya con más nitidez, pero sin duda debería tenderse a endurecer porque los candidatos se ganan por tus virtudes, pero también por los defectos del otro. Antes de terminar el debate, quería preguntarles por tema internacional. El presidente Boric, vinculado al conflicto de Irán, esta declaración para muchos apresurada, por lo menos así se ha planteado, otros la han respaldado. Hay toda una pugna en torno al tema del día sábado frente al conflicto de Irán con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Fue oportuno? ¿Tiene interés para el país, para los ciudadanos de Chile, lo que pueda opinar el presidente en política exterior? Sí, es relevante. O sea, es relevante y no solamente en este gobierno, sino que en todos los gobiernos anteriores las declaraciones de presidente o presidenta, en el caso de los gobiernos de Michelle Bachelet, son tremendamente relevantes y afectan lo doméstico. O sea, ya lo vimos con la declaración del presidente, que se armó todo un debate en su sector, en la oposición, respecto a si era oportuno o no era oportuno. Y en general lo que podemos ver es que a lo que estaba apuntando el presidente es violación del derecho internacional, y me parece que apuntar a una violación del derecho internacional es transversal a cualquier tipo de alianza. Es decir, ya sea porque Estados Unidos bombardeó, por ejemplo, Irán, o Irán haya bombardeado Israel, ¿cierto? O sea, la violación al derecho internacional o el derecho internacional es uno solo, independientemente que lo viole o que lo respete. O sea, eso debería ser transversal. El conflicto ya está en Chile. O sea, el conflicto respecto de, por ejemplo, quienes apoyan más la postura de la resistencia palestina versus, por ejemplo, quien tiene una postura de no nos metamos en esta discusión porque puede tener repercusión con Estados Unidos, que es nuestro segundo socio económico. Esa discusión ya está instalada en Chile. Me parece que la declaración del presidente Boric no aporta más respecto a la discusión que ya está. Y en general, lo que diría yo es que
esta discusión va a seguir estando presente en la política doméstica chilena y más aún pensando que estamos en año electoral, que es donde los partidos políticos todos tienen incentivos para intentar marcar alguna diferencia. Rodrigo, ¿hubo prudencia del presidente Boric? No, yo creo que fue imprudente y fue equivocado. Ya, así de duro. Sí, fue equivocado porque confundió base, instalación con ¿cómo se llama? Con central. Con central nuclear. Bueno, un presidente no se puede equivocar en una declaración a nivel internacional. No puede ser tan imprudente de... Pero eso podría ser a lo mejor semántico para el fondo de lo que quería plantear. Pero en el derecho, en la política, la semántica, la forma importan, siempre lo hemos comentado, tanto que el fondo. Yo mido a todos los presidentes del mundo y vi prudencia frente a lo que sucedió esa noche, salvo el presidente que a los pocos minutos de que sucedió se comunica por tweet, ni siquiera lo puede haber hecho el canciller. Creo que fue imprudente, bueno, además de equivocado, y genera un conflicto para el país, lo acaba de decir Nerea. Nosotros estamos negociando probablemente con Estados Unidos el tratado o las posibilidades de alcanzar un acuerdo comercial más relevante para Chile en los próximos 20, 30 años con el tema de los aranceles, y me parece que ensucia. Y él, más allá de sus convicciones personales, que yo se las respeto siempre, tiene que pensar también en lo que le conviene al Estado de Chile. Él deja de ser presidente en unos meses más y tiene que pensar en el futuro país, lo que le convenga al país más allá de las convicciones. Me encantaría que en todos los casos de violación de los derechos humanos se pronunciase con la fuerza que lo hace con Estados Unidos, porque en Cuba no lo he escuchado. Por lo tanto, creo que la balanza no está... creo que se equivocó. Aquí no me dio la balanza de presidente del Estado de Chile versus el presidente Gabriel Boric. Los tengo que despedir, pero solamente una respuesta. ¿Quién gana el domingo? ¿Quién gana el domingo? Jara, Tobá, Mulet, Winter. Y con el asterisco de ojo con las encuestas que no son representativas de la población chilena, yo creo que Jara tiene una posibilidad bien importante, a menos que haya una movilización electoral del socialismo democrático muy fuerte. Si vota 1,5 millones, Janet Jara. Si vota más de 2 millones, Carolina Toá. Bueno, nos vemos la otra semana. A ver si nos juntamos el lunes, la otra semana, para analizar después del proceso eleccionario. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar en Vía Pública. Buenas noches. Les propongo que por algunos minutos dejemos de lado la política, también las noticias internacionales, y hablemos de uno que es de los nuestros, un ídolo, una leyenda, el gran Marcelo Salas, que está en la portada de este libro que se llama Salas, me dicen el matador, que está en librerías, acaba de ser lanzado. Estamos aquí con uno de sus autores, Nelson Oces, que nos acompaña en el estudio. Bienvenido, Nelson, gracias por estar acá. Felicitaciones además por el libro. Muchas gracias, Davor. Un gran saludo y agradecimiento a tu equipo por esta bonita y cultural invitación. Gracias. Bueno, lo primero es por qué escribir un libro del matador Salas. Había algunos de Zamorano, recuerdo yo, Caído del cielo, que lo escribió Pedro Carcuro, que es muy lindo, muy notable. ¿Por qué quisieron hacer un viaje similar con Marcelo Salas? Mira, también por la ausencia de una biografía y también por hacer justicia a nuestra cultura deportiva. Hay poco material bibliográfico, documental, películas sobre nuestros grandes ídolos como Marcelo Salas, Chamaco Valdés, Carlos Caselli, Elías Figueroa, que también tuvimos la biografía estrenada por Editorial Planeta también en el 2023. Y decidimos a Marcelo Salas junto a Pablo Arteche porque personalmente, aquí hablo a nombre propio, es mi gran ídolo. Es mi gran ídolo cuando yo a los 10 años me enamoré del fútbol, la década del 90, viendo esa transición de Francia 98. Hace 16 años que no íbamos a un mundial después de 1982. Y a pesar de yo ser guanderino, soy de San Roque, porteño de corazón, muy verde. Viví, al igual que tú, ese 2001 que le ganamos a Italiano en el Estadio Nacional. Quien me enamoró como superhéroe particular, específico, fue Marcelo Salas, sobre todo cuando después de la U saltó a River Plate y se ganó la hinchada quizás más exigente y pasional del mundo, que fue la Argentina. Por eso yo creo que en mérito y justicia a la historia, por no tener una biografía, elegimos a Marcelo Salas. Hoy día Marcelo Salas tiene 50 años, ustedes cuentan mucho de su historia del presente también. Viendo su trayectoria, sobre todo en los inicios en Temuco, ¿en qué parte del momentum salta a la fama, tiene su momento de catapulta? ¿Es en la micro que va viajando con su papá a probarse a las divisiones de Palestino de la U? ¿Es cuando salta de la U a River? ¿Cuándo se transforma en el futbolista que conocimos? Bueno, yo creo que salta a la fama el año 94, después de que había debutado con Arturo Salá en la Copa Chile de 1993, cuando la Universidad de Chile logra ese campeonato después de 25 años, de 1979, cuando salta a la cancha debutando ese año 93, cambiado por Mariano Puyol, pero ese ya consagración en el año 94, donde terminan ese triunfo en El Salvador, siendo goleador del equipo con 27 tantos. Yo creo que ahí salta a la fama, porque también es el año que debuta con Mirko Josic en ese recordado 3-3 con Maradona en la cancha, Batistuta, en el Estadio Nacional. Yo creo que ahí salta a la fama este superhéroe, hijo pródigo del fútbol chileno, sobre todo para esa generación que nosotros teníamos, repito, 10 años más o menos en ese tránsito a Francia 98, porque quizás los más
de mayor edad ya habían vivido ese superhéroe triunfando en el Real Madrid, siendo pichichi el 94-95, que era Iván Zamorano. Yo creo que nosotros nos enamoramos con Marcelo Salas, pero saltó a la fama, a la luz pública, al menos dentro del medio nacional en el año 1994. ¿Y por qué Marcelo Salas sigue siendo una leyenda? Uno viaja a cualquier parte del mundo y le preguntan por Zamorano, por Salas, ¿por qué ellos lograron trascender y estar en el inconsciente colectivo del mundo a diferencia de otros jugadores? Por ejemplo, de la generación dorada, que se han retirado y probablemente no van a pasar a la historia y pueden tener más pergaminos, incluso haber levantado más copas. ¿Por qué él se quedó tan presente en el inconsciente del planeta? Yo creo que eso hay distintas interpretaciones. Ahí tú ya das un punto de vista en la pregunta. Pero creo que sí, Salas es rock and roll, es magia. Marcelo Salas también rompió esquemas. O sea, me acuerdo que dio vuelta, tal como dicen los hinchas de la U, esa circunstancia negativa, adversa, histórica para los chilenos jugando en Argentina. Carlos Salvador Vilardo dijo, ¿para qué van a ir un chileno si todos han fracasado? Salvo el Sapo Livingston, Mayo, pero 13, antes habían... 13 jugadores, dicen ustedes, ¿o no? 13 jugadores, pasando yo a 6 por Boca, Jaime Pizarro por Argentino Junior, pero nadie se había consagrado como tal, como Marcelo Salas, siendo campeón de la Supercopa, que para la nueva generación en la Supercopa eran los ganadores de la Copa Libertadores, y era la última, la 10ª edición en 1997, fue bicampeón con River Plate y además a finales de 1997 fue elegido como el mejor de América. Se consagró Marcelo Salas en River Plate ante todos los atenuantes que tenía de los prejuicios respecto a un chileno triunfar en Argentina. Al otro lado de la cordillera tenemos una vasta y rica historia con Pasarela, con Mario Alberto Kempes, Diego Maradona. Y entonces, haber roto ese prejuicio para nosotros los chilenos, que somos un poco más discretos, mesurados, más tímidos, de verdad que nos enamoró a todos. Pero para eso jugó un rol muy importante la Copa Libertadores de 1996. Claro, por la la U. La de Miguel Ángel Russo en la banca de la U. Esa fue la catapulta quizás para la vitrina internacional, para que lo vean los periodistas de otra parte del mundo, para que lo observen otros entrenadores, para que se convierta en un jugador de clase mundial. Ahí lo ve Mauricio Macri, el otrora presidente de Boca Junior, lo ve, lo escoge, porque fue a negociar con Boca. O sea, Mauricio Macri ya tenía elegido a Marcelo Salas como gran refuerzo en el segundo semestre de 1996, pero quien para la negociación es Carlos Vilardo. Luego se asoma a River Plate. Él antes había tenido algunas oportunidades de emigrar a España, tenía la posibilidad también de haber ido al Monterrey, porque Arturo Sará en esa campaña del 94 deja el fútbol chileno, emigra al fútbol mexicano, se hace cargo del Monterrey y le ofrece a Marcelo Salas irse al fútbol mexicano. No lo consigue, de alguna forma, quizás para Marcelo Salas era muy importante emigrar a cualquier fútbol más competitivo y financieramente también más atractivo, ya que eran muy pocos los chilenos que emigraban a jugar en el exterior. Solamente Pato Yañez, Iván Zamorano, Fabián Estay. Era escaso los jugadores que tenían esa oportunidad, pero felizmente se dieron las circunstancias, el contexto perfecto para que mirara a River Plate. A propósito del Mundial de Clubes, lo decía hoy día con mis colegas, ese River de Enzo Francescoli, de Celso Ayala, Juan Pablo Sorín, el Mono Burgos, hubiese sido muy competitivo, por ejemplo, ahora en el Mundial de Clubes. Estábamos hablando de que el fútbol argentino es una de las competencias más exigentes a nivel mundial. Ya, Nelson, y se volvió muy rápido Marcelo Salas porque de la U pasó a River, de River se fue a la Lazio, después se fue a la Juve, pero con 29 años ya estaba de vuelta acá en América Latina, estaba otra vez jugando por River. Volvió muy antes, pensando, por ejemplo, en jugadores como Alexis Sánchez, que tiene 36, 37 años y todavía está peleándola ahí en Europa. Sí, es que, mira, nosotros no sabemos hasta dónde hubiese llegado Marcelo Salas sin esa lesión que sufrió el 2001 en la Juventus. Ya. Yo creo que siempre fue en ascenso su carrera, de River a la Lazio, siendo campeón después de 25 años, al igual que la Universidad de Chile en la Lazio, campeón de la Recopa Europea, campeón con la Juventus, pero lamentablemente ese corte de ligamento cruzado estancó su carrera. Yo creo que Marcelo Salas, si no hubiese existido esa lesión, definitivamente y sin discusión, y se acabó el debate, hubiese sido el mejor jugador chileno de la historia. E incluso ganándole a Elías Figueroa, porque Elías Figueroa para nosotros, y apoyamos esa tesis científica, además, con el prólogo de Franz Beckenbauer en el libro de 2023, es el mejor defensor neto de la historia, porque Franz Beckenbauer en muchas ocasiones jugó como volante central, ganándole a Elías Figueroa sí o sí, si no hubiese sufrido esa lesión en la Juventus. No sabemos cuál hubiese sido la cima de la montaña de Marcelo Salas sin esa lesión. Te quiero preguntar por Marcelo Salas con esa camiseta, con la camiseta roja, que es la que ilustra la portada del libro. Y te quiero preguntar por Iván Zamorano. ¿La dupla Sasá fue producto del marketing? ¿Realmente existió? Me sorprendió más en el libro que me parece que no habla Iván Zamorano. En la parte final ustedes tienen la recopilación de varios jugadores de nivel internacional que opinan sobre Marcelo Salas. Pensé que iba a encontrar a Zamorano. ¿Hay pelea, hay pugna?
¿Nunca fueron tan amigos? No, para nada. Solamente hay una brecha generacional. Casi son 8 años los que distancian a Marcelo, que tiene hoy día 50. Zamorano tiene 58. En diciembre va a cumplir 51 recién. Marcelo Sala el 24 de diciembre. Por supuesto que se hacía amistad además con Ronald Fuente, el Hugo Valencia, Sebastián Ross. Con los contemporáneos. Claro. 2 años menor era del polaco Goldberg, también muy amigo de él. Zamorano más amigo, el Toby Vega, de Fabián Estay. Yo creo que había una brecha generacional común. Ahora no son amigos quizás, pero se llevan muy bien. Mejor se llevan en la cancha, pero fuera de ella también se llevan muy bien Iván Zamorano y Marcelo Salas. Así que yo creo que no hay ninguna controversia. A propósito, no está Zamorano, no están otros testimonios que también nosotros entrevistamos para hablar de Marcelo, porque nos faltó libro y lo vamos a nosotros incorporar en la segunda edición. Faltó mucho material en esta biografía de Salas. Sí, hay que decir que el libro está, yo lo decía, está muy bien escrito, tiene además código QR en que uno puede ir mirando los goles, si se interesó en un gol, pone el teléfono y puede ver el gol de inmediato. Sí. Tiene al final un montón de fotos del gran Pepe Albújar, que es un fotógrafo especializado en fútbol que le cedió muchas fotos. Tú cuentas ahí todo un encuentro con él que terminó en Las Lanzas tomando algo. Sí, pero, en Plaza Ñuñoa, pero mejor, eso lo dejamos extraordinario. para otra historia. Fue en la selección chilena vestir esa camiseta y sobre todo para el Mundial de Francia, después de tantos mundiales fuera, cuando la gente se sacó al Marcelo Salas de la U y lo comenzó a ver como un ídolo, y probablemente hoy día le pregunto a alguien de Colo-Colo y también lo adora, también lo quiere como leyenda. Yo creo que fue en la eliminatoria rumbo a Francia 98, pero si tuviéramos que, en una novela que me encantaría transformarla en ficción, estamos en proceso con Elías Figueroa de hacer un documental o una serie, no sé, para las plataformas tradicionales. Pero yo creo que cuando se consagra es en Wembley, en febrero de aquel año, preparándose para el Mundial de Francia 98 y sobre todo también marcando 4 goles en aquel Mundial. Mira, la misma cantidad de Ronaldo. Ronaldo llegó a la final contra Francia, el goleador de Francia fue Thierry Henry. Marcelo Salas hizo 4 en 4 partidos jugados. O sea, mejor promedio que Leonel Sánchez en 1962. Yo creo que sí, ahí se consagró con ese sentido identitario global Marcelo Salas para el hincha chileno. Nelson, y viendo la personalidad de Salas, que lo conocemos, es un personaje público hasta el día de hoy, nunca le hizo noticias fuera de la cancha, a diferencia de otros jugadores como Arturo Vidal, como el Chino Ríos, que son muy buenos en lo que hacen, pero también dan mucha noticia más allá de sus deportes. Marcelo Salas, ¿por qué fue siempre tan quitado de bulla? ¿Se cuidó mucho o nunca fue parte de la farándula, de los excesos que sí han tenido parte de otros deportistas? Mira, porque yo creo que en el transcurso de su carrera, 360, porque también una persona también tiene su vida privada, su entorno, familia, amistades, colegas después del fútbol. Yo creo que cuidó mucho su imagen, pero de una manera absolutamente natural. Nunca dio que hablar fuera de la cancha, Marcelo Salas, más que sus réditos que le consagraron ser un jugador de élite. Claro, tú dices acá que la única vez que tuvo que referirse a su vida privada fue el 2003, cuando habían rumores de que se había separado y él fue a enfrentar a la prensa y dijo, claro, me separé, esto no resultó. Público. Esa fue la única vez. Lo incorporamos en el libro, claro. Esa fue la única vez. Sí, y además que también tenía una personalidad, no tenía nada que esconder, siempre fue muy frontal, siempre fue muy claro Marcelo Salas. Pero como te digo, yo creo que no hubo una estrategia, una táctica personal de hacer un cuidado de imagen, sino que era absolutamente natural en Marcelo. Sin menospreciar a otros quizás jugadores como Iván, que era más exteriorizada sus emociones, era más extrovertido, era más hilarante, no sé, en los programas, en el de Pe a Pa, en Viva el Lunes, en la otra estación. Marcelo Salas era más mesurado, discreto, pero por su personalidad. Ojo, que no quiere decir que tenga una personalidad quizás más tímida, porque era un tigre, o sea, era un león dentro de la cancha e incluso en la intimidad también tenía un liderazgo, un don de mando con una palabra muy fuerte, muy escuchada dentro del camarín. De hecho, hay una recordada entrevista con Eduardo Bombalé en Reñaca, en esa transición de las vacaciones jugando por la Lazio, donde le dice Eduardo Bombalé, yo he hablado con Nelson Acosta rumbo al proceso clasificatorio para Corea-Japón 2002, cambiar algunas situaciones, quizás tener a los enganches que antes lo habilitaban con Fabián Estay, el Coto Sierra, Víctor Hugo Castañeda, había cambiado un poco también por los nombres propios después de los Juegos Olímpicos, Nelson Acosta, y él se refería con eso directamente al entrenador. Él lloró en algún momento en el partido que perdió contra Argentina, rumbo a ese Mundial de Corea y Japón. Entonces ahí también uno ve ese carácter, esa personalidad de Marcelo Salas, ese don de mando, ese liderazgo quizás más mesurado, distinto al de Iván. ¿Le tocó un buen país para ser futbolista? ¿Podría haber sido el mejor del mundo? Si hubiera sido de Brasil, de Alemania, de Italia. Yo creo que por nuestra cultura deportiva, o sea, a mí me sorprende, o sea, mi ilusión es seguir haciendo biografía de grandes astros del deporte. Anita Lizana, Marcelo Ríos, ojalá Bambam Zamorano, Alexis Sánchez. Tenemos muy poco material y eso habla también de nosotros, de nuestra escasa cultura deportiva.
Acá somos peyorativos con nosotros mismos. Con los grandes ídolos deportivos le buscamos la séptima pata a la mesa teniendo las otras 6 buenas. Lamentablemente somos así. Genuinamente somos así. Muchas veces se dice tradicionalmente de que somos chaqueteros. Y somos chaqueteros con nosotros mismos. Somos peyorativos con nuestra historia. Yo creo que si hubiese nacido en Argentina, claro, quizá hubiese llegado a otro horizonte, sería validado mucho más. Este libro repasa la historia futbolística de Marcelo Salas desde chiquitito, desde que quería venirse de Temuco a jugar a Santiago, y al final ustedes hacen un viaje por el presente de Marcelo Salas, año 2025, hoy como dirigente deportivo. ¿Cómo está hoy, a los 50 años? ¿Está pleno Marcelo Salas? ¿Está maduro económicamente, futbolísticamente? ¿Es un hombre que es feliz? Mira, yo creo que pleno, y le agregaría algo más, con muchísimo más que entregar al fútbol chileno. Está absolutamente lúcido, está en su mejor momento. Marcelo Salas es una persona que también no ha extraviado su pasión, por eso en este instante es presidente de Deportes Temuco, esta es una opinión personal. Sí. E integra también a don Rosenberg, a su hermana Claudia, a la familia, dentro de la administración de Deportes Temuco, es porque su pasión se extiende y no sabemos hasta dónde. Yo creo que Marcelo Salas tiene mucho más que entregarle al fútbol chileno, o sea, ya le entregó muchísimo como jugador, representándonos como embajador de élite fuera del país, pero incluso como dirigente, como líder natural, como una opinión súper fuerte, sólida, consolidada en el fútbol chileno, tiene mucho más que entregar y está en un gran momento, teniendo las cosas muy claras, no teniendo filtro porque también tiene una gran espalda, haber sido un gran ídolo, manteniéndose como gran ídolo. Le he escuchado algunas críticas, sobre todo defendiendo los intereses de su Deportes Temuco frente a la NFP por distintas circunstancias, por el VAR, por ejemplo, que no se utilizan en la Liga de Ascenso. Así que con propiedad Marcelo Salas, yo encuentro que, respondiendo a tu pregunta, se encuentra en un gran momento, como decimos los jóvenes todavía, en la zona y con mucho más que entregar al medio nacional. 2 preguntas cortas, Nelson. ¿Quién fue su mejor partner en la cancha y quién fue su mejor entrenador? Arturo Salá, parto al revés. Arturo Salá porque lo vio debutar, le dio la posibilidad en 1993 contra Colchagua, allá en San Fernando, y también fue el entrenador que le permitió retirarse en la Universidad Cuando de vuelve Chile. a la U ya. El año 2008, sí. Arturo Salá yo creo que fue el entrenador más importante que él tuvo en su carrera. ¿Y en la cancha con y quién se partner, entendió? ¿Por Rodrigo Golver? ¿Puede ser el polaco? puede ser en la Cristian U? Vieri, Rodrigo Golver, Francescoli. Sí. Pero me voy a quedar por también la emoción, ¿no? De Iván Zamorano. Yo creo que esa dupla Sasá marcó un hito no solamente en el país, sino que a nivel mundial se recuerda la dupla Sasá. Y en la transformación de Salas como leyenda, más allá de la cancha, en el mundo del periodismo, ¿qué papel jugaron los relatores de fútbol? Aquí tú nos hablas de Leonardo Panetta, que nos acordamos mucho, no lo encontré en el libro. Ya, pero está Marcelo Araujo, ahí donde tú dices, cuando él dijo Salas y River campeón, Claro. Salas y River campeón. O el fenómeno, ¿Sí? golazo del fenómeno, Eso ahí que la es Supercopa. como la banda sonora, ¿cuánta influencia tuvo en transformar a él en el matador? Esa es la magia del fútbol, Davor. Yo creo que tú también o sea, el relato, el que diga el chileno, Marcelo Salas, que le decía Araujo, el fenómeno, cuando le gana, cuando hace ese gol casi de mitad de cancha, porque tenía un control orientado espectacular Marcelo Salas, y le mete el gol en semifinales al Atlético Nacional de Colombia. Panetta, que era el notero de la estación, bueno, De Pedro Canal 13, Carcuro sí. también fue súper importante en esa entrevista a muy temprana edad después de que le gana 1-0 a Uruguay. Lo citan mucho. acá Está ustedes. Víctor Hugo, está Chavarría, en no sé en qué estudio, porque a mí te ves como el Real Madrid, como hay mucha magia acá. Yo creo que también el fútbol 360, sobre todo en Argentina, por eso yo siento que quizás competitivamente lo hubiese ido mejor en Brasil, por ejemplo. Pero Argentina, por esa pasión y por esa conexión también de admiración a este lado de la cordillera, los medios de comunicación, ya llegaba el cable, escuchar a Panetta, escuchar a Araujo alabando a un chileno era magia, total. Sí, ahí me recordó en esos tiempos a Víctor Hugo Morales, relator de fútbol con Diego Armando Maradona, Claro. con el barrilete cósmico, lo que pasaba Sí. con Araujo con Salas. Nelson, te felicito nuevamente, también a Pablo Artechel, ambos escribieron este libro, son hombres jóvenes, porteños además, Sí, po. así que felicitaciones y que les vaya muy bien con este libro de Marcelo Salas, nuestro ídolo, nuestro querido Marcelo. Nuestro ídolo, sigo siendo gualderino, pero Salas me cambió. Bueno, un saludo a Pablo Arteche, que también es autor y que es chucho como tú, Pablito Arteche. Oye, muchas gracias por estar acá, por estar en vía pública, que les vaya muy bien. Gracias, Davor. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Canal 24 Horas, no se vaya. Once de la noche con 56 minutos, ya estamos de vuelta en este vía pública, despidiéndonos en esta jornada de día martes, que vaya que estuvo helada, ¿eh? Sobre todo en la mañana anduvimos por los 0,8 grados aquí en nuestra capital y va a ser así toda la semana, ya lo vamos a estar revisando. Pero veamos algunas noticias que se publican hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, ya
en modo electoral, porque quedan 5 días solamente para la primaria oficialista que va a ser el día domingo. Por supuesto, tenemos una transmisión extensa en Televisión Nacional, también en Canal 24 Horas. Hay muchas dudas: ¿qué está abierto? ¿Qué está cerrado? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes pueden ser vocal de mesa? ¿Se puede excusar a alguien de poder participar? ¿Las primarias funcionan igual que las elecciones de noviembre? Bueno, todas esas dudas están planteadas ahí en 24horas.cl, también todo en clave electoral y con mucha información además de los candidatos. Si es que usted quiere participar y todavía no ha decidido por quién votar el próximo domingo. Recordemos que hay más de 15 millones de personas que están habilitadas para poder votar. Casi todos independientes, por eso es el voto de carácter voluntario para este día domingo. Veamos las temperaturas en Santiago, que es lo que se espera para mañana. No hay lluvia, pero sí van a continuar las bajas temperaturas durante toda la semana en Santiago, en toda la zona central. Hoy día en la mañana veía Punta Arenas, menos 7 grados a eso de las 8 de la mañana. Tanto frío no hace en Santiago si nos comparamos con la región de Magallanes, pero van a estar las jornadas matinales con mucho frío y el termómetro va a crecer poquito, con cielos cubiertos, cielos encapotados, como dicen los meteorólogos, para graficar lo que va a vivir la región metropolitana, donde también se prevé podrían empeorar las condiciones ambientales. Quizás alguna preemergencia por allí, eso es lo que tiene que decidir la autoridad con el correr de los días. Pero como siempre nos despedimos con muy buena música, con Ed Sheeran, que publicó un nuevo tema titulado Drive, el cual cuenta con las participaciones de Dave Grohl en la batería y John Mayer en la guitarra. El sencillo es parte de la nueva banda sonora de la película de la Fórmula 1, en la que también participan otros artistas musicales. La película Fórmula 1 está dirigida por Joseph Kosinski y producida por Brad Pitt y también por Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, quien además posee 7 títulos mundiales, igualando así al mítico, al legendario piloto alemán Michael Schumacher. En el film, Pitt interpreta al antiguo piloto de Fórmula 1, Sonny Hayes, que regresa al deporte para formar equipo con el novato Joshua Pierce de la escudería Thompson Idris en el equipo ficticio APXGP. En la película además participan pilotos de la grilla actual de la Fórmula 1 y contiene escenas reales de las carreras. Como todo lo que toca Ed Sheeran, seguramente este tema se va a transformar también en uno de sus clásicos, como tiene otros que son muy importantes para mucha gente que vive en cualquier punto del planeta, porque él es un cantante universal. 23:59, terminemos esta jornada de día martes, terminamos el día pública. Nos reencontramos, por supuesto, mañana, como siempre, con 2 buenas conversaciones sobre la actualidad de Chile y también del mundo. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen descanso.